Uno de los pasajes que, siendo joven e inconverso, teniendo tal vez unos 17 años, 18, escuché por primera vez, me impresionó bastante, fue algo que me puso a pensar. Y tiene que ver con alguien que había muerto. Había muerto. Y consideraba en aquel momento lo dura que es la muerte, ¿cierto? Creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, personas muy cercanas, han fallecido, han partido. Y eso produce dolor. Aún el hecho de que pues hay personas que tienen sus mascotas y cuando mueren, ¿produce dolor o no? La muerte produce dolor. Y sabemos que la muerte es la consecuencia del pecado. La palabra de Dios mismo lo dice, ¿no? Que el alma que pecare, esa morirá. Hace más de un año, una hermana querida de la iglesia, a quien estimábamos mucho, murió de un cáncer. Y fue algo muy rápido. Para nosotros fue un golpe bastante grande porque vivimos muchas cosas hermosas con ella y su familia, sus hijos, su esposo. De hecho, hoy el esposo me llamó, él está viudo, y me llamó y quería preguntarme si estaba en Bogotá porque quería pues que nos reuniéramos un momento. Y me acordé de ella, de esta querida hermana, una mujer que entregó su vida al Señor y era la mujer que en cierta manera era el centro espiritual de su hogar. Su esposa, pues, su esposo muy dedicado al trabajo, pero también descuidado en su vida espiritual. Ellos tienen 3 hijos y bueno, oramos por ellos también. En estos momentos no se están congregando, están viviendo bastante lejos de donde nosotros nos congregamos, pero pues hay una congregación allí, de Sergio Gómez. Ellos están muy cerca, pero pues falta la voluntad de parte del padre y que pueda direccionar a sus hijos. Claro, sus hijos ya son, los 3 que tienen son varones y son mayores de edad. Y crecieron escuchando el Evangelio. Y anhelamos pues que ellos puedan continuar en su vida como creyentes, si lo son, o que hagan una decisión. Ese pasaje del cual yo hago referencia es Juan capítulo 11 y habla de la muerte de uno llamado Lázaro. Y quise hacer una presentación de esta historia que es tan significativa. Bien, dice, versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Es decir, era una familia y estaba conformado por 3, no habla de sus papás, tal vez ya sus papás no vivían, pero esta familia estaba conformada por 3 hermanos, Lázaro, que era el varón, su hermana se llamaba Marta y la otra María. Vivían en Betania. Betania está muy cerca de Jerusalén, muy cerca. Dice, más adelante dice la Escritura, ¿no? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y hace interesante que este versículo 2 da claridad de quién es ella y qué hizo ella, y habla de María. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Recordamos ese momento tan hermoso cuando esta mujer viene allí y trae un perfume de gran precio, un perfume en un alabastro, y rompe aquella botella de alabastro que era muy costosa, y lo mismo aquel perfume, y lo derrama a los pies del Señor Jesús. También recordamos que la Escritura dice que los que estaban allí, los discípulos
hicieron un comentario, ¿no? Y esta mujer tan falta de inteligencia, ¿cómo va a romper ese frasco tan costoso? Ese frasco se había podido donar, ¿cierto? Y nosotros lo hubiéramos podido vender a un precio muy bueno. Seguramente estaba detrás de todo eso Judas, que era el que manejaba la parte del dinero, y él pensó, ¿no? Y que se vendiera, entonces se le diera a los pobres, ¿no? Eso era lo que seguramente pensaba. Pero vamos a este pasaje, y en esta primera parte nos habla de la enfermedad de Lázaro. Hay una situación problemática en la familia, y es que Lázaro estaba muy enfermo. Bien, entonces dice el versículo 3 allí, esta primera parte nos habla como de la enfermedad de Lázaro y el mensaje enviado a Jesús por estas hermanas. Seguramente enviaron un mensajero, la redundancia dice, enviaron pues las hermanas, versículo 3, para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y me llamaba por eso, recuerdo que me llamó poderosamente la atención, porque no dice la Escritura, nuestro hermano está enfermo, sino que es la misiva que ellas envían. El que tú amas está enfermo. Interesante eso, ¿no? Es decir, vemos que aún el Señor Jesucristo hizo unas relaciones muy cercanas con personas especiales como ellos. Y una de las cosas que ellos sabían perfectamente es que Jesús les amaba. Jesús les amaba. Y por eso es la misiva, ¿no? El que amas está enfermo. Ese fue el mensaje. Todo el mensaje fue ese. No le explicaron nada más, sino que aquel varón estaba enfermo. Bien, ahora miramos desde el versículo 4 en adelante la respuesta de Jesús a esa misiva. Y pues la confirmación de su amor no solamente por Lázaro, sino también por María y Marta, por esta familia. Esta familia se convirtió casi como en la familia del Señor Jesús. Dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Miren esa declaración del Señor Jesús, ¿no? Esta enfermedad no es para muerte. O sea, el propósito no era básicamente la muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, o por ella, por la muerte. Y versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y aclara eso, ¿no? Había una relación muy estrecha de un amor filial para esta familia. Mire, esta familia fue una de las familias que ayudó mucho al Señor Jesús. Seguramente fue hospedado allí. Tuvieron ese privilegio de tener al precioso Hijo de Dios en el seno de su familia, allí en su casa. Bien, versículo 5. Versículo 6 nos habla acerca de, luego de saber de la enfermedad de Lázaro, ¿sí? De la situación. ¿Sabía Jesús que Lázaro habría de morir? Indudablemente que sí, él lo sabía. Y lo sabía porque pues él conocía aún el pensamiento y todas las circunstancias que estaban a su alrededor. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba, allí en el lugar donde él estaba. 2 días más, y lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Él mismo había dicho, con sus palabras, que esa enfermedad no era para muerte, sino para que el Hijo de Dios, o sea, el fin de todo eso no era la muerte, sino que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de aquello que iba a suceder en Lázaro. Bien, ok, y pensamos, no se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Bien,
dice entonces en el versículo 7, y a partir del versículo 7 y 8 vemos el regreso del Señor Jesús a Judea y la advertencia de sus discípulos. Versículo 7 dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Sí, estaban en Betania y era necesario regresar otra vez a Judea. Perdón, no estaba en Betania, estaba lejos de Betania, perdónenme. Pero estaba, recordemos que allí donde ellos vivían en Betania era de la región de Judea. Entonces los discípulos le dicen al Señor Jesús: maestro o rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y seguramente pues habían salido fuera de Judea porque ciertamente el Señor Jesús estaba siendo buscado para tomarle prisionero y seguramente para quitarle su vida. Pero él, aún sabiendo esto, afirma su rostro para ir allí a Betania, regresar a la región de Judea. Y por eso los discípulos le preguntan: pero Señor, ¿tú sabes que allá corre riesgo? ¿Cómo vamos a volver allá? Pero el Señor Jesús responde, versículo 9, y dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Esta es la respuesta del Señor Jesús. Y uno podría pensar: no, es que ellos caminan durante el día. Claro, en la noche es muy difícil caminar, ¿no? Y en un sitio oscuro donde no hay luz. Pero el Señor Jesús no está haciendo referencia a ese tipo de día, sino andar en la luz. No creo que el Señor Jesús tuviese temor de ir allí a Betania, regresar otra vez a la región de Judea. Él había ya propuesto ir, pero digamos que no lo hizo inmediatamente, y esto lo hizo pues a propósito, porque era necesario que sucediera aquello, ¿no? Como una señal de que realmente él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y así que después de estas palabras, cuando él dice que el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. Y dice: dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Sabía Jesús que Lázaro había muerto? Sí. ¿Quién se lo comentó? Él lo sabía. Y aquí vemos pues que uno de los atributos del Señor Jesús es que aún conoce, es omnisciente como Dios. Sabía que Lázaro había muerto, sabía que había muerto. Y ahora dice, bueno, dice algo bien particular, ¿no? Nuestro hermano o nuestro amigo Lázaro duerme, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Mire que él no dijo: nuestro amigo Lázaro murió, sino duerme. Claro, cuando ellos escuchan esta frase del Señor Jesús, dicen: ah, bueno, si está durmiendo es porque ya está mejorando, seguramente está descansando, ¿no? Seguramente ya está mejorando, su salud está avanzando. Pero más adelante el Señor les anuncia que Lázaro ha muerto. Y se dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Va bien la cosa. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Pero el Señor sabía perfectamente que Lázaro había muerto. Bien, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y le aclara a sus discípulos y les anuncia aquello, que Lázaro ya murió. Y seguramente para ellos hubo desconsuelo cuando escucharon estas palabras. Y estoy hablando de los discípulos. Pero el Señor entonces dice: y me alegro por vosotros. ¿Y por qué el Señor Jesús habla de que Él se alegra por sus discípulos?
¿Por qué razón? Y cuando el Señor Jesús dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Cuál era el propósito de la muerte de Lázaro aún? Que los discípulos pudieran ser testigos de cómo ese hombre iba a ser resucitado. ¿Es fácil resucitar a una persona después de 4 días? ¿Es difícil? ¿Alguno lo ha intentado? No. Una persona que muere y lleva 4 días de muerto, seguramente si es llevado a un hospital, los médicos le van a decir, no señora o caballero, mire familia querida, aquí este no es el lugar para que ustedes traigan este cuerpo. Este cuerpo es necesario que ustedes lo lleven a una funeraria y lo sepulten. Ya no hay nada que hacer con ese cuerpo, nadie, no hay poder humano que pueda despertar o levantar a una persona de los muertos. No lo hay, no hay esperanza. Pero bueno, había una gran esperanza y es este que iba allí, el Hijo de Dios. Por eso Él dice, me alegro por vosotros. Ellos iban a ser testigos de algo que nunca antes había sucedido, que un muerto regresara a la vida y después de 4 días. Aquí es cuando interviene Tomás y dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Pues es algo como, no sé de qué manera tomar esta frase aquí, ¿no? Vamos nosotros también para que vamos a morir con Él, ¿no? No sé si lo dijo de una manera sarcástica, pero dijo aquello, ¿no? Versículo 17 dice, y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Imagínense, 4 días ya. Pues inmediatamente cualquier persona dice, bueno, ¿qué pasa con una persona después de 4 días en un sepulcro? Empieza su proceso de descomposición, ¿verdad? Y no es como tan grato sacar a alguien de un sepulcro que lleva 4 días, porque seguramente es el hedor que produce un cuerpo que está en descomposición, no es nada agradable. Ahora, por otro lado, recordemos que para los judíos tocar un muerto hacía que quedaran contaminados, por decirlo así, ¿no es cierto? Era aquel que tocaba un cuerpo no podía, por ejemplo, ir al templo, ¿no? Bien. Entonces, versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. No recuerdo cuánto mide un estadio, pero era algo cercano. Era algo cercano, tal vez unos 6, 7 kilómetros. Bueno, eso es algo cercano, ¿no? ¿Cuánto? 180 metros por 15, ¿cuánto es? Siempre es algo. ¿Cuánto? 2 kilómetros, casi 3 kilómetros, estaba muy cerca, ¿no? Bien, y dice, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. En la tradición judía, pues un sepelio, y después de un sepelio, ¿no? Había un tiempo donde las personas iban allí a dar sus condolencias a la familia. Y habían venido muchas personas de otras partes que los conocían, también familiares que vivían en otro lugar y venían a consolar a las mujeres que habían perdido a su hermano. Así que habían, durante los días posteriores a la sepultura de Lázaro, seguramente personas vinieron a ellas para consolarlas. Bien, versículo 20. Entonces dice Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta fue la primera que escuchó que viene Jesús, sabemos que ya viene, que está próximo a llegar. ¿Qué hace Marta? Inmediatamente sale de la casa donde están reunidos, ya no está el cuerpo ahí, está en el sepulcro, pero va en busca de Jesús.
¿Cuál es el propósito de Marta de encontrarse con Jesús? Pues ella necesita ser consolada por aquella pérdida de su hermano. La muerte produce dolor, produce desesperanza. Un ser muy, muy cercano, partido, y ella se siente así. Llega el momento en que ya se siente bastante compungida y necesita palabras que la alienten. Y hay un encuentro allí. Marta, cuando ve al Señor Jesús, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto lo dice con certeza. Esto lo dice con certeza. Si tú hubieses estado aquí, estoy segura que mi hermano no hubiera muerto. Le hubiera sanado, ¿verdad? Pero en medio de todo eso hay una desesperanza. No hubiera muerto, pero ya murió. No hay nada que hacer. Pero ya no sabía que Jesús iba a hacer algo, que iba a cambiar totalmente el panorama de esta familia. Versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire, Marta es una mujer de fe. Ella sabía perfectamente que cualquier cosa que el Señor Jesús pidiera al Padre, el Padre ¿qué iba a hacer? Lo iba a conceder. Eso lo sabía perfectamente. Es una mujer que sabe quién es Jesús, que sabe de qué manera, porque seguramente fue testigo de otras cosas que hizo el Señor Jesús. Sabía perfectamente que el Padre escuchaba a su Hijo, y cualquier cosa que el Hijo pidiese, el Padre lo iba a hacer, y en este caso no iba a ser la excepción. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El Señor Jesús le dice: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y claro, ella responde en medio también de esta respuesta. Ella dice: yo sé que resucitará al final de los tiempos. Yo sé que resucitará al final de los tiempos. Claro, ella creía en la resurrección en el día postrero, cuando habla acerca del día postrero. Pero el Señor Jesús, en su amor, le aclara y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras fueron aquellas que me sorprendieron, que la primera vez que lo escuché, nunca había escuchado estas palabras. Claro, pues, repito, era muy joven, 17 años, cuando escuché esas palabras. Y eso me puso a pensar, ¿no? Que el Señor Jesús era, cuando Él se manifiesta, es el gran yo soy, ¿no? Yo soy el pan de vida, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque pase por la muerte, ¿qué? Resucitará, tendrá vida. Bien, no entendí muy bien eso en aquel momento. Hoy entiendo que es posible que pasemos, no es posible y será muy posible que pasemos por la muerte si el Señor Jesús no viene antes. Pero hay una gran esperanza, y es que el que ha creído en Él no morirá para siempre. El día que Él venga, ¿cierto?, nuestros cuerpos serán levantados. Ya no como estos que tenemos aquí, que se envejecen y que comienzan a fallar, ¿no? Ya con el tiempo ya le duele a uno las rodillas, le duelen los huesos, le duele todo, se enferma uno, ¿verdad? En aquel momento no, tendremos un cuerpo similar al del Señor Jesús, ¿verdad? Ya no habrá más dolor, ni que tomar pastas, ni nada de esto, ¿no? Bien. Y versículo 26, el Señor le dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El propósito de las palabras del Señor Jesús era mostrarle a Marta que no habría necesidad de esperar hasta el día postrero, sino que el propósito por el cual había muerto
o sea, había dejado de vivir. El cuerpo de Lázaro tenía un solo propósito, era glorificarle. Y el versículo 26, cuando él dice, aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿crees esto? Y así como hay una vida eterna, que no muere para siempre, sino que vivirá una vida eterna, también hay una muerte eterna, una separación eterna. ¿Sí? Bien. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Es algo que pasa, que sucede en el momento en que creemos en el Señor Jesús. En ese momento tenemos vida eterna. No sé si tú estás seguro que tengas vida eterna o no. Pero quiero decirte una cosa, aquí la palabra de Dios dice que el que cree en Jesús, el que ha reconocido que está separado de Dios y ha puesto su confianza en el Señor Jesús, en ese momento cuando esa persona ha creído en el Señor, ha entregado su vida, hay un nuevo nacimiento. Y desde ese momento tenemos vida eterna. No podríamos decir tendré vida eterna, no, tenemos vida eterna. Hay vida eterna. Versículo 27, la respuesta de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Mire esa declaración. ¿Saben qué significa eso, no? El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Tú eres el Cristo. ¿Estaba ella segura de ello? Claro que sí. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esas fueron las palabras de esta mujer. Bien, versículo 28 es también es una parte que también nos impresiona. El Señor Jesús había podido decirle a Marta, tranquila Marta, yo lo voy a resucitar, no se preocupe, venga, eso es fácil. Pero esa no fue la actitud del Señor Jesús. Es más, hay algo que para nosotros podría ser incomprensible. ¿Sabía Jesús que iba a resucitar a Lázaro? ¿Estaba seguro? Sí, claro que sí. Bien, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Claro, Marta, al escuchar esto, ¿cuál es lo primero que hace? Salir corriendo. Ella quiere contarle a su hermana, a María, que ha llegado el Señor y que Él va a resucitar a su hermano. Entonces ella sale y dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Mire que ella no le contó lo que había hablado con el Maestro, pero solamente le dijo, el Señor te llama. Esta frase, el Señor te llama, me tocó. Recuerdo aquel día cuando escuché esta frase. Recuerdo de esta persona que compartió. Y sentí que ese llamado había sido dirigido para mí. El Señor te llama. Aquel día hice algo y fue una decisión a esa edad de 17 años. Y dice, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Claro, cuando ella escucha de su hermana Marta, oye María, el Señor llegó y te llama. Ella no se quedó allí quieta, sino salió corriendo
Y las personas que estaban en su casa pensaron, pobre mujer, seguramente va a ir otra vez al sepulcro a llorar la muerte de su hermano. Pero aquellos ignoraban lo que estaba sucediendo y el propósito por el cual el Señor había venido a aquel momento. Entonces los judíos estaban allí en casa, dice, cuando vieron aquello, pensaron, no, va a ir al sepulcro a llorar allí otra vez. 32, versículo 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, las mismas palabras que había dicho Marta, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, es decir, mire cómo esta familia tenía personas alrededor que las estimaban. Y cuando les acompañaron, pues todo se convirtió en lágrimas de tristeza, de desesperanza. Sí. Y versículo 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vuelvo y digo, el Señor Jesús había podido decir, yo lo voy a resucitar, tranquila. Pero Él aún en ese momento se identifica con el dolor que hay en el corazón de todos los que están ahí, especialmente de su familia cercana. Y aún Él se conmueve, dice la Escritura, se estremece en su espíritu y llora por aquello. Bien, versículo 34 dice, el Señor Jesús hace una pregunta, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ven y ve dónde le pusiste. Y verso 35, este es el versículo que nos puede generar, oiga, no entiendo por qué. Jesús lloró. Jesús lloró. Seguramente él entendía lo que era la muerte y el dolor que produce la muerte. La muerte es algo difícil. Y nos preocupa, ¿cierto?, que de alguna manera en nuestro círculo muy cercano de familia alguien parta. Y nos preocupa más, mucho más, cuando sabemos que esa persona que ha partido no ha creído en Jesús. Para mí fue muy doloroso la muerte de mi hermano. Aunque él escuchó el Evangelio también, pero nunca hizo una decisión firme en el Señor. Y una noche ebrio, subiendo las escaleras, se resbaló y cayó. Su cerebro tuvo una fractura en el cerebro y un daño cerebral agudo. Y estuvo en la UCI durante 3 días y falleció. Y para mí fue muy doloroso. No solo por la partida de él, pero especialmente porque sabía que él no era un hombre nacido de nuevo. Y me dolió profundamente la muerte de mi hermano Jaime. Dice entonces el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, cuando vieron las lágrimas de Jesús. Y algunos de ellos dijeron, ¿y qué preguntan? ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La respuesta, ¿cuál era? Claro que sí, pero la muerte de Lázaro tenía un propósito, y era que muchos vieran el poder de Dios cuando este hombre Lázaro saliera del sepulcro con vida. Esto nunca había sucedido, nunca ha sucedido en la historia del hombre algo como esto. Solamente Jesús tenía el poder de dar vida y tiene el poder de dar vida. Y yo te pregunto, ¿estás tú convencido, estás seguro de que tienes la vida eterna?
¿Estás seguro de que si mueres irás a la presencia del Señor? Si no estás seguro, hoy es el día para que hagas esa decisión. Tal vez pienses, como pensábamos muchos, soy muy joven, tengo buena salud, espero llegar hasta los 80 o 90 años. Alguna vez escuché de alguien esta frase, no, un niño de 5 años o de 5 minutos de vida es lo suficientemente de edad para morir. Bien, finalmente, verso 38, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Por lo general, los sepulcros en aquel tiempo eran en los lugares donde habían piedras, se hacía ya una cueva allí y allí se colocaba una piedra grande para que nadie pudiera quitarla. Pero el Señor Jesús daba una orden, no, quitad la piedra. Y entonces, cuando Él dice estas palabras, quitad la piedra, Marta, la hermana del fallecido, lo primero que dice, Señor, lleva 4 días, hiede ya. No es como muy bueno que quites la piedra, porque ese cuerpo ya está en descomposición. Es de 4 días. Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás ¿qué? La gloria de Dios. Ella no se iba a imaginar que ese cuerpo que iba a salir ahí, iba a salir completamente sano. Imposible para la mente humana pensar aquello. Pero Dios es glorioso. Él puede hacer absolutamente en su voluntad cosas que jamás podríamos imaginarnos. Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ese era el propósito. ¿Qué creen que hicieron aquellas personas que estaban alrededor y que eran cercanos a la familia, amigos, cuando vieron a Lázaro con vida? Seguramente entendieron, Él es, Jesús es. Estamos completamente seguros de que Él es el único que puede dar vida a aquel que está muerto. Y déjame decirte, una de las cosas que debemos entender es que una persona sin Cristo está muerto, separado de Dios. Y que si llega a perder su vida, estará separado eternamente de Dios. No hay otro camino. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que está muerto, y si cree, aún vivirá, ¿no? Y hablando de la vida eterna. Dice, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, y sus palabras fueron, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Es una historia maravillosa. Esto no es una historia de ciencia ficción. Es una historia real. Y esto nos debe, a nosotros los creyentes, llenarnos de seguridad y de gozo. Es posible que pasemos, vuelvo y repito, por la muerte. Pero un día nuestros cuerpos serán transformados. La Escritura lo dice. Pero vuelvo a aquellos que de pronto aún no tienen la certeza de su salvación. Y aquellos que aún consideran que más adelante, ¿no? Postergar aquella decisión.
Quizás postergar aquella decisión puede ser lo peor, ¿no? Cuando alguien diga, no, pues déjame, yo voy a vivir mi vida un tiempito así como en mis propios caminos y después entrego mi vida a Jesús. Pero no hay certeza. No hay certeza. En cualquier momento podemos partir de este mundo. Así que la invitación en esta noche es que consideres tu condición delante de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy, ahora. No esperes para mañana. Lo que puedes hacer hoy, quizás mañana no habrá lugar. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, tú eres el dueño de la vida. Aún, Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, un día tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos llevó a comprender nuestra condición. Nos llevó a comprender el destino para aquellos que están apartados de ti. Aquellos que han rechazado, no han creído en la obra de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Y yo te ruego por cada una de las personas que están aquí. Y si hay alguna persona en esta noche que aún no ha hecho una decisión, te ruego que su corazón sea convencido por tu palabra. Que le inquietes profundamente hasta que entienda la necesidad de poder estar en paz contigo. Y sabemos, Señor, que ninguna obra humana que podamos hacer puede hacernos justos ante ti. Solamente hay un solo camino, y ese camino se llama Jesús. Una sola puerta de entrada, y esa puerta se llama Jesús. Gracias por Él. Señor, ponemos en tus manos cada corazón y te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Muchas gracias a todos ustedes.